Buenos días, muchachos. Por 50ª vez. Vamos a ahora tocar los temas en relación a obstetricia número 3. Que como les dije ayer, ¿no? La primera clase un poco va de la mano con la última que hicimos ayer, ¿no? Pero ahora vamos a hacer hincapié un poquito más en los potenciales manejos que se pueden hacer en el trabajo de parto disfuncional, ¿no? Recuerden que en general no todo trabajo de parto disfuncional es sinónimo de cesárea, ¿no? Ustedes tienen que recordar lo que es el famoso partograma, ¿cierto? El partograma es muy importante. El partograma es un elemento, es un formato donde se grafican tanto la dilatación de la paciente, la altura de presentación, el descenso, si las membranas están rotas, están íntegras, la presión de la paciente, la frecuencia cardíaca, si hay fiebre, no hay fiebre, si le están dando oxitóxicos, si no. Entonces es una herramienta importantísima para darnos cuenta, digamos, viendo ese partograma rápidamente en qué problema podemos estar. Recuerden que el partograma incluye varias, ¿no? Subdivisiones, como les decía, y sobre todo hay una importante que tiene que ver con la velocidad de descenso y dilatación, que es la curva de alerta y la curva de acción, ¿no? Entonces, la pregunta o la primera pregunta sería ¿cuál es el significado de la curva de alerta? Cuando un trabajo de parto ya está pasando la curva de alerta, ¿qué cosa les está diciendo? ¿Cuál es la traducción, la interpretación? ¿Qué dice la curva de alerta? ¿Qué significa? ¿Qué traduce clínicamente? ¿Qué te está diciendo? ¿Qué? ¿La viabilidad del feto? No. ¿Qué te está diciendo la curva de alerta? En el partograma. ¿Cómo va la dinámica? Le falta peso a esa afirmación. ¿Qué te diría esa curva de alerta si ya el trabajo de parto pasa esa curva de alerta? Si está encajando, tampoco. Te está diciendo o te está queriendo decir de que ese trabajo de parto no está yendo bien, de que hay algo que está enlenteciendo ese trabajo de parto, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿qué cosa tienes que hacer si el trabajo de parto pasa la curva de alerta? ¿Qué cosa se debe hacer? ¿Qué se debe hacer en ese caso, cuando pasamos la curva de alerta? Más o menos, ¿alguien tiene una idea de los miles de partos que han monitorizado? Porque después de esa curva de alerta viene la curva de acción, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la curva de alerta y la curva de acción? ¿Qué te dice la curva de acción? ¿Que hay que evaluar la viabilidad del bebé? No. Hace rato estás que quieres matar al bebito, porque deja al bebé, está con latidos bien. ¿Qué quiere decir la curva de acción? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Que hay que ejecutar acciones porque ya ese trabajo de parto
incluso ha pasado la curva de alerta y ya ha llegado a la curva de acción. Entonces, por eso regresamos a la primera pregunta. ¿Qué tendrías que hacer en una curva de alerta si tu trabajo de parto pasa a la curva de alerta? Primero, darte cuenta que evidentemente ese trabajo de parto está yendo mal, por A o B motivo. Ahora vamos a discutir todas las formas en las que un parto puede ir mal, ¿no? Segundo, pregunta clásica de examen: ¿cuántas horas hay entre la curva de alerta y la curva de acción? Ya, si no saben eso, a lo más que podrían aspirar sería ser médicos internistas, ¿no? ¿Cuántas horas hay entre la curva de alerta y la curva de acción? Es algo importantísimo. ¿Alguien sabe más o menos? Aprox, con minutos, segundos. Entre la curva de alerta y la curva de acción hay 4 horas. ¿Correcto? Por eso entonces otra vez regresamos a la primera pregunta. ¿Qué quiere decir o qué debes hacer cuando tu paciente, tu trabajo de parto pasa la curva de alerta? Quiere decir que primero, ya dijimos, debes darte cuenta que algo está yendo mal, y segundo, tienes que referir a tu paciente a un centro de mayor complejidad. Y para la OMS, quien promovió el uso del partograma, ellos consideran de que tu nivel inmediato de referencia debería estar no más de 4 horas. Es por eso que entre la curva de alerta y la curva de acción hay 4 horas, que son las horas en las que tú estás, o entre tu paciente se demora en llegar al centro inmediato de referencia. Si es menos, mejor, pues, ¿no? Pero en teoría no debería ser más de 4 horas. Y si el trabajo de parto pasa la curva de acción, es decir, estando ya en tu centro referencial, ¿eso qué quiere decir? Que tienes que el centro al que referiste a la paciente tiene que tomar acciones. ¿Qué quiere decir eso? Acciones que de repente tú no podías tomar al pasar la curva de alerta porque estabas en un primer nivel de atención. ¿Qué acciones pueden ser? Reevaluar a la paciente, de repente es una desproporción cefalopélvica, tendrán que operar a la paciente, de repente deciden acentuar a la paciente, de repente deciden hacerle parto instrumentado, de repente deciden romperle membranas, de repente deciden hacerle cesárea. Es decir, el partograma surgió para ser usado en centros de primer nivel de atención, no para ser usado en hospitales. Por hospitales tenemos todo. Entonces nosotros que trabajamos hospitales referenciales no seguimos las pautas de la OMS, porque nosotros no referimos pacientes. Nosotros cerramos el círculo del manejo de la paciente. Nosotros no referimos a nadie. Pero todo lo que les he comentado es porque justamente los partogramas surgieron para disminuir la mortalidad materna y perinatal, y sobre todo para ser usado por personal no necesariamente médico, como puede ser cuando han ido a sus serums. De repente alguno ha sido la primera vez que llegaba un médico a esa posta, a ese centro, habrá conocido postas aledañas donde no había médico, había enfermera o promotor de salud. Ahí es donde se usa el partograma, digamos, con todo lo que les he comentado, ¿no? Entonces eso es importante, porque todo lo que vamos a ver aquí ahora como trabajo de parto disfuncional tiene que ver justamente con que primero, ¿dónde tú te das cuenta que el trabajo de parto está yendo mal? En el partograma. La paciente no te va a decir: doctor, creo que mi trabajo de parto está medio maluco, ¿eh? No,
Tú tienes que darte cuenta en el partograma. ¿Quién hace los partogramas? El interno, el R1, los que están por ahí, ¿no? Entonces, tienes que saber que si algo anda mal en el parto, podemos hablar o estaríamos hablando de lo que es un trabajo de parto distóxico, también llamado trabajo de parto disfuncional, también llamado trabajo de parto obstruido, también llamado progresión anormal del trabajo de parto. Entonces, ya saben que el trabajo de parto tiene tres grandes fases: la fase de dilatación, la fase del expulsivo y la fase del alumbramiento. Dentro de la fase de dilatación tenemos primero la fase latente, que ya habíamos adelantado, tiene una evolución prácticamente rectilínea en el tiempo, avanza muy lentamente, ¿no? A diferencia de la fase activa, ¿no? Que justamente se llama así porque ahí el progreso de la dilatación se da de forma más rápida, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles eran las subfases de la fase activa? La fase activa tenía tres subfases. ¿Cuáles eran? La fase de aceleración, la fase de pendiente máxima y la fase de desaceleración. Es por eso que esa fase reescribía una S itálica, ¿no? Hasta que se llega a la dilatación completa. En la dilatación completa, evidentemente, empieza el periodo expulsivo, ¿no? Que es el segundo periodo del parto. Para que se dé el expulsivo, ya hemos hablado de todos los mecanismos de trabajo de parto que hicimos ayer, ¿no? El encajamiento, el descenso, la flexión, ¿no? La rotación interna, la extensión, la rotación externa y luego la expulsión propiamente dicha, ¿no? Habíamos dicho que para que un producto se expulse de forma normal tiene que estar en qué variedad de posición. Occipito púbico o occipito anterior, es lo mismo. Luego de eso viene el periodo del alumbramiento, ¿no? El alumbramiento también dije ayer que ahora todo el mundo hace lo que se llama manejo activo del alumbramiento. Es probablemente una de las pocas acciones médicas que se hace igual en todas partes del mundo. De repente acá un cardiólogo puede tratar diferente un infarto, diferente en Uruguay, diferente en Chile, diferente en China, diferente en Canadá. De repente un otorrino puede tratar diferente un problema de su especialidad en cualquier país diferentemente. Pero el alumbramiento es una de las pocas acciones médicas que se hace exactamente igual en todas las partes del mundo. Es decir, se hace manejo activo del alumbramiento, que implica, ¿qué cosa? Dije también ayer, dos grandes acciones. Una que es la colocación de oxitocina, ¿cierto? Colocación de oxitocina a la salida del hombro anterior, ¿no? De forma intramuscular en la paciente. Y la segunda maniobra era la tracción y contratracción controlada del cordón umbilical, o maniobra de Brandt-Andrews. Entonces eso se hace igual en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque disminuye el sangrado, disminuye el tiempo de alumbramiento y por lo tanto disminuye a la larga la mortalidad materna, ¿cierto? Y en algunos libros, en algunos textos, va a encontrar de una llamada cuarta fase del trabajo de parto. Esto en realidad no es aceptado mundialmente, pero algunos lo consideran así. Y esa cuarta fase sería las 2 primeras horas posparto, ¿no? Que es el tiempo en el cual se pueden dar la mayoría de complicaciones
del posparto, tipo atonía uterina, etc, etc. Entonces por eso algunas la consideran como una cuarta etapa del trabajo de parto, las 2 primeras horas posparto. Entonces, cuando evaluamos el progreso del trabajo de parto, tengo que evaluar el grado de dilatación, la velocidad de dilatación, la altura de presentación, la velocidad del descenso, es decir, todo en combinación, ¿no? Lo dividimos académicamente, pero en general todo se evalúa de forma global. Esta lámina ya la conocen, me imagino que la han repasado de ayer para hoy, ¿no? ¿Cuánto es lo máximo que podría durar una fase latente en una paciente primigesta? ¿Cuánto era? ¿Y cuánto en una multigesta? ¿En una primi cuánto? En una primi hasta 20 horas, ¿no? En una multi hasta 14 horas. La velocidad de la dilatación. ¿Cuánto era lo mínimo que debería avanzar la dilatación en una paciente primigesta? 1.2 centímetros hora, mientras que en una multi 1.5. Sabiendo que los valores promedios son de 3 centímetros por hora y 5.7 centímetros por hora respectivamente, ¿no? Entonces eso ya se entiende que ya lo saben, lo han repasado, ya lo han estudiado ayer, y ahora todo va a ser más fácil de entender. Por lo tanto, ¿no? Tengo pues una dilatación mínima que deben cubrir tanto mi paciente nulípara como multípara, el descenso también, el expulsivo, el tiempo expulsivo, ¿no? Que como les dije ayer es probablemente a lo que menos le hacemos caso, ¿no? Dentro de todos los tiempos que nos aportó Friedman, esto es probablemente a lo que menos le hacemos caso, ¿no? Porque lógicamente, digamos, estando en un hospital referencial, no vamos a esperar pues 2 horas de un expulsivo para recién, digamos, tomar alguna acción, ¿cierto? Y el tiempo de alumbramiento, que para Friedman fue máximo 30 minutos, pero como les dije, recuerden que en su trabajo todavía no se hacía manejo activo del alumbramiento, ¿no? Era un alumbramiento espontáneo, sin hacer nada, sin colocar oxitocina, sin hacer Brand Andrews, nada, ¿no? Recuerden que en todo trabajo de parto tenemos que analizar 3 grandes factores: el motor, el producto y el canal del parto, o las famosas 3 P's, ¿no? Cuando analizamos el motor, la potencia, ya sabemos que en el periodo expulsivo, ¿no? Bueno, en realidad no solo expulsivo, también durante el proceso de dilatación se evalúa la intensidad, la frecuencia y la duración, ¿no? Las 3 características básicas de la contracción uterina, ¿no? Que en el periodo expulsivo llegan a su máxima expresión, ¿no? 50 de intensidad, hasta 5 contracciones en 10 minutos, ¿no? Hasta 1,5 minutos de duración de la contracción. Si hubieran una intensidad de menos de 30 o más de 50, eso se llama hiposistolia o hipersistolia respectivamente. Si hubiera una frecuencia de contracciones de menos de 3 en 10 minutos o más de 5 en 10 minutos, eso se llama bradisistolia o taquisistolia respectivamente. Si hubiera una duración, ¿no?, de menos de 60 o más de 90, se llama hipocronía o hipercronía respectivamente. Y así podemos hallar también otras potenciales alteraciones que me van a dar a la larga trabajo de parto disfuncional. Porque, por ejemplo, si yo tengo una paciente que tiene hiposistolia, ¿va a llegar a completar hasta 10 de dilatación? Probablemente no. Es por eso que yo siempre le digo a los residentes, no solamente es que me digas si tiene contracción o no, tienes que evaluar las características de la contracción. Hay contracciones y contracciones, ¿no? Entonces, eso se evalúa
dinámicamente. ¿Con qué? Con el partograma. Porque ahí tienen que analizar cuál es la intensidad de la contracción, ¿no? Y todo eso. ¿Cuánto es la frecuencia? Entonces puede haber una paciente que esté, efectivamente, de repente está en 5 dilatación, pero de repente está con hiposistolia, a lo que se le suma bradisistolia. A la justa se ha llegado a 5. Para llegar a 10 va a sufrir, o se va a demorar una vida para hacerlo, si es que yo no mejoro ese motor. Entonces justamente estamos evaluando este factor, y si identificamos que ese factor es el problema, hay que dar tratamiento para optimizar ese motor, como veremos más adelante. Les decía ayer de que en general, pues, si sumamos todo lo que son las estimulaciones para más o las estimulaciones para menos, esto se llama en general hiperdinamia o hipodinamia. Y también están las alteraciones de la triple gradiente. Todas son alteraciones de la potencia. Por eso habrán escuchado o recordarán cuando han monitorizado partos y sus residentes han hecho, han presentado el caso, un trabajo de parto disfuncional, ¿no? Han dicho, es un trabajo de parto disfuncional por hipodinamia uterina, ¿no? Que estaba diciendo en términos generales que tenía algo de esto, ¿no? Es un útero hipodinámico. Por eso se ha hecho una disfunción. Por lo tanto hemos decidido hacer tal cosa, como veremos luego. Entonces, pues, ¿por qué el útero se puede contraer de forma inadecuada? Lo normal sería que todo trabajo de parto desde que inicia hasta 10 de dilatación sea parejito, pues, ¿no? Claro, y probablemente eso ocurre en la gran mayoría de mujeres, pero no en todas. Por eso que existen disfunciones. Puede ser que el útero tenga problemas en su potencia por la presencia de múltiples marcapasos uterinos, lo cual también altera la triple gradiente. Por malformaciones uterinas, claro, imagínense un útero, pues, que tenga un útero septado, un útero con alguna de esas alteraciones, por ejemplo, lógicamente va a tener problemas de potencia, infecciones, ¿no? De repente es una paciente, como veremos adelante, con RPM, coriamnionitis, es un útero infectado, no se va a contraer igual que el de una paciente que no esté infectado. También les dije ayer, la potencia puesta venía menos por la falta de pujo de la paciente. No existe un bebé que nazca sin el pujo de la paciente, ¿no? No existe. Las contracciones por sí solas no se abastecen para expulsar el producto. Se pueden abastecer para que llegara hasta 10, pero para el expulsivo tiene que pujar la paciente necesariamente. Si no, no nace el bebé. Entonces, ¿qué pasa si esa paciente ha tenido, por ejemplo, 20 horas de trabajo de parto? Porque hemos dicho que una fase latente podría durar hasta 20, ¿no? Más la fase activa. Ponle 25 horas de trabajo de parto, un día en trabajo de parto. ¿Cómo va a llegar después a eso? Cuando llega de expulsivo, agotadaza. Si ustedes suben a su segundo piso y están sacando la lengua, imagínense a ella con 25 horas en trabajo de parto, ¿no? ¿Ustedes resistirán? ¿Aguantarán? Cesárea, van a decir. Córteme, córteme, córteme. Nada, ahí no cortamos. Por discapacidad materna, lo que les decía ayer, ¿no? Yo también me puedo anticipar a esa potencial falta de pujo en el expulsivo. Tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen miastenia gravis, están gestando. Ese paciente no va a pujar, en la vida va a pujar. Entonces yo no le voy a ofrecer a esa paciente que vaya a trabajo de parto normal, tiene que ir para cesárea electiva, ¿no? Entonces todas las patologías que ustedes ven en medicina interna
nosotros la vemos, más embarazo. Todas, absolutamente todas. Entonces, por eso que de repente lo que puede ser muy ajeno para ustedes, para nosotros que vemos eso todos los días, sabemos a ciencia cierta por qué se lo decimos, ¿no? El mismo bloqueo, ¿no? Porque ¿qué cosa van a decir ustedes? Ya todo, yo me voy a hacer la valiente ya, pero todo un favorcito, pues, que me pongan que me pongan el epidural, pues. Ya está bien, te puedo poner para que no sientas dolor o mucho dolor en la dilatación. Pero lo malo de ese bloqueo es que también, justamente también te bloquea no solamente el dolor, sino también un cachito de la parte motora, ¿no? Entonces, por eso que una paciente que está con epidural para el trabajo de parto, ya se sabe que los tiempos se prolongan. Ya no va a ser 20 horas de fase latente, puede ser hasta 25. Ya no va a ser tanta velocidad de dilatación, sino puede ser menos. Porque el bloqueo también, si bien te va a quitar el dolor, por otro lado te va a alargar tu trabajo de parto. Entonces decide, ¿qué prefieres? ¿Sentir dolor y hacerlo más rápido? ¿O sentir menos dolor pero demorarte más? ¿Qué elegirían ustedes? ¿Qué elegirían ustedes? Porque le va a llegar el momento, ¿no? Esa que dice, no, yo nunca me voy a embarazar, no, que te digan, no. Vas a entrar a la residencia, te vas a cruzar con el primer guachiturro que te va a afanar y ahí te la van a hacer, ¿no? Entonces, ¿qué elegirían ustedes? ¿Menos dolor pero más tiempo de trabajo de parto? ¿O un dolor fuertecito pero más corto el trabajo de parto? ¿Qué eligen? ¿Los masoquistas? ¿Qué cosa eligen? ¿No? Esas que están con el enamorado ahí, no me dejes, ¿qué importa? Engáñame, pero no me dejes, por favor. Esas son las obsesivas, ¿eh? Hay que tener cuidado con esas chicas, ¿no? A la hora que la dejas tienes que dejarla y aparte mudarte, cambiarte de teléfono, todo. Ahora pasamos a las distancias del producto. Lo anterior era problemas del motor. Ahora, problema del producto. Un bebé macrosómico es una distocia. Un bebé deflexionado te puede dar distocias. Un bebé transverso, un bebé podálico, por ejemplo. Un bebé en una posición derecha posterior persistente, por ejemplo. Todo eso ahora lo veremos de forma desagregada. Un embarazo múltiple. Y estas patologías de aquí que lo vamos a ver aparte en una clase aparte, ¿no? Patología placentaria, de cordón y de membranas. Si un bebé pues pesa más de 4 kilos, es un bebé macrosómico. ¿Qué problema te puede dar? Un montón. Por ahí el más complejo, una distocia de hombros, ¿no? No sé si alguien ha visto una distocia de hombros, ¿no? Es algo también que no se lo deseo a nadie, ¿no? O sea, una verdadera distocia de hombros, eso es una cuestión muy seria, muy seria. Muy seria, ¿no? Entonces ahí ya todo el mundo se estresa ya porque no sale el bebé y la cabeza la tienes afuera, porque la cabeza ya salió pero el hombro está enclavado. ¿Cómo lo sacas? El bebé ya no puede respirar porque está comprimido en la vulva, se va a empezar a poner celeste, morado. ¿Y qué haces? Por eso hay que saber a quién le damos opción de parto vaginal y a quién mejor hay que operarla, ¿no? Pero claro, eso muchas veces los que no son ginecólogos no entienden, ¿no? Yo siempre escucho la clásica, ¿no? El típico raje al ginecólogo es, ¿no? Que todo lo operan, todo lo quieren operar. Claro, cuando sea tu bebé, a ver si quieres que le dé parto vaginal cuando pese 4,200. A ver si ahí me vas a decir, no, Rubén, sácalo por abajo, total, somos médicos, ¿qué cosa va a pasar? ¿Ahí me vas a decir eso? ¿No? Los médicos son los primeros que me dicen, hoy te he traído pues a mi esposa para que lo operes. Los primeros. Entonces, son los primeros en pedir favores para operar a su paciente y también son los primeros en rajar, ¿no? No, los ginecólogos todos operan, pura cesárea nomás. Entonces, claro, si hicieran guardia con nosotros y manejaran 2 pacientes a la vez, o hasta 3 o 4 que hacemos nosotros a la vez,
no hay problema. Como yo siempre digo, ¿no? En cualquier pabellón de medicina, todo el día se mueren gente, todos los días. ¿Y acaso pasa algo? Se muere un abuelo con neumonía. Llorará la familia, pues, ahí. Ya, si tú eres muy sensible, ya, pues llorarás un ratito con la familia. Ahí queda. Se muere una gestante. Ese día sales en Cuarto Poder, el fin de semana. Se muere la gestante y el bebé. Peor, sales en los 5 noticieros de las 10 de la noche, ¿no? Y con tu caraza, tu DNI, dónde vives y todo, ¿eh? Entonces, esa es la gran diferencia entre nosotros y las demás especialidades. A ellos no les importa que se muera alguien. Pues no va a pasar nada, nunca pasa nada. ¿Cuándo han visto un internista denunciado? No, por más malazo que sea. ¿Cómo es? Ustedes cuando han sido internos, ¿cuánta iatrogenia han hecho en su piso de medicina? ¿Y cuánta gente se ha muerto por eso? ¿No? Te dicen, no, oye, tengo 2 goles, 3 goles. ¿No? ¿Tú cuánto? No, yo soy goleador, 10 goles ya. ¿No? Y todavía no, y todavía lo decían, ¿no? Acá en obstetricia no podemos hablar de goles. Nada. Aquí todo tiene que salir perfecto. Entonces, esa es la diferencia entre las demás especialidades y la nuestra, ¿no? La distocia de hombros, entonces, se presenta por impactación del hombro anterior detrás de la sínfisis del pubis materno, ¿no? En lugar de sobrepasarlo. Ocasionada, ¿no? Generalmente por macrosomía fetal, ¿no? Claro, si el bebé es muy voluminoso, todo él es muy voluminoso, pues, ¿no? Entonces el diámetro biacromial también se hace muy voluminoso y no va a salir. ¿Qué puede pasar? Mira, el bebé se puede morir porque se te engancha ahí. No es que ya no respira y el bebé ya no está en el líquido, va a empezar a respirar. ¿Y cómo va a respirar si está ahí todo atracado? Va a ser hipoxia. Fracturas de húmero, clavícula, lexones de pleso braquial, asfixia. Y no solo eso, en la mamá también va a haber problemas. Puede haber hemorragia, o sea, atonía uterina. Por las maniobras que vas a hacer o por el útero que quiere expulsar al bebé, está luchando contigo, entre que lo bota y entre que se atracó. Se puede romper el útero. Entonces, tantas consecuencias a las que nosotros estamos sujetos. Malformaciones fetales, un bebé hidrocefálico, un bebé con tumores, que también hay tumores fetales, por si acaso. Entonces, te puede, digamos, ocasionar una distocia el trabajo de parto. Problemas de la posición. Por ejemplo, en la posición, las variedades posteriores persistentes, las variedades transversas persistentes, es decir, eventos en los cuales el bebé no ha rotado. Seguimos el concepto, para que se expulse el bebé, ¿no? Tiene que estar en occipito púbico. Pero si no se da esa rotación completa, no se va a expulsar el producto. Por tanto, ¿no? Estas variedades se hacen distóxicas. Lógicamente también las deflexiones y el asinclitismo. ¿A qué le llamamos una variedad occipito posterior persistente? ¿No? Ocurre en el curso de un parto cefálico de vértex cuando el occipital, en vez de rotar hacia adelante, o sea, en vez de hacer la rotación interna, ¿no? Lo hace hacia atrás, prolongándose la fase de desaceleración y el periodo expulsivo. ¿Por qué puede darse el hecho de que un bebé no rote o haga mal la rotación? Porque la paciente es pelvis estrecha, porque es una paciente multípara con partes blandas muy flácidas, por fetos que son pequeñitos, por desproporción cefalopélvica. Es decir, tenemos que buscar la etiología. ¿Por qué está pasando esto? ¿No? Entonces el bebé, en vez de rotar hacia aquí y ponerte en occipito púbico, se queda acá o se queda acá. Esta es una derecha posterior, esta es una izquierda posterior. Entonces jamás se va a expulsar hacia un bebé, jamás, ¿no?
¿Cuándo decimos que es una variedad transversa persistente? Dice, ocurre cuando no se produce la rotación interna, de forma que la cabeza alcanza el estrecho medio en posición transversa. ¿Por qué puede pasar esto? Por desproporción cefalopélvica, por problemas de la potencia, el motor, ya los comentamos, por pelvis estrecha, por ejemplo. El bebé se queda aquí, no termina de hacer la rotación, no rota hasta acá, no rota hasta acá. Esta es una transversa izquierda, esta es una transversa derecha. El bebé no va a expulsarse de esa forma, es imposible. Que tú puedes forzar que nazca el bebé así. Sí, ya les he dicho. Vaginal puede salir todo. El tema es cómo sale tu bebé. Tu bebé tiene que nacer bien. Yo lo puedo sacar así. Me empecino, la goteo, le hago parto instrumentado, le hago Cristeller, y yo lo puedo sacar. ¿Pero qué? ¿Para que salga asfixiado? ¿Para que salga con agua 1, 2, 3? ¿No? Entonces no es así. El fin de la obstetricia es obtener un producto y una madre saludables después del parto. También tenemos las deflexiones, ¿no? Ya comentamos un poquito ayer, ¿no? La deflexión de bregma, de frente y de cara, ¿no? Y es importante, pues, que por ejemplo recuerden de que cada deflexión, ya saben ustedes, ofrece un diámetro distinto de la cabeza, y cada diámetro de la cabeza tiene una longitud distinta, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, dijimos ayer, la deflexión tipo 2, ¿no? O de frente, ¿qué dijimos? ¿Cuál era la vía del parto? Cesárea, siempre cesárea, ¿no? Incluso muchos colegas, ¿no? Cuando quieren justificar su cesárea innecesaria, ¿qué le ponen ahí? Diagnóstico preoperatorio de flexión segundo grado, ¿no? Si pasa algo por guía, vas al juez, algo, te denuncian, ¿quién te va a decir no? De flexión de segundo grado. En todos los libros del mundo dice que eso se opera. Ya está, te salvaste, tenías que operar. El viejo truco. Por ejemplo, esta deflexión de segundo grado, ¿qué diámetro ofrece a la pelvis? Este de aquí, el sincípito mentoniano, que mide ¿cuánto? 13.5. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto miden el oblicuo izquierdo y el oblicuo derecho del estrecho superior de la pelvis? Pregunta de examen. ¿Cuánto miden? Ya me manifiestense. No se chupen. 12 centímetros dicen por aquí. ¿Tú qué dices? No hay inferior ni superior, hay derecho e izquierdo. 10.5. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cuánto miden los oblicuos derecho e izquierdo del estrecho superior? Eso es fundamental para que ustedes entiendan la disfunción del trabajo de parto, ¿no? El oblicuo derecho, ¿cuánto mide? Mide 12 centímetros. Y el oblicuo izquierdo mide 12.5. Y es por eso que sale una conclusión muy simpática que se ve todos los días. Es por eso que la mayoría de bebés cefálicos vienen de izquierdo. Eso también no sale de la nada. Por algo se pone en izquierdo, claro. Porque el oblicuo izquierdo mide medio centímetro más, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el bebé, cuando en su camino por el canal del parto, ¿no? El bebé, como siempre digo, el bebé no es una plomada. ¿Saben ustedes lo que es una plomada? ¿Alguien de segunda carrera es albañil? ¿Alguien ha ayudado a sus padres a construir su casa, siquiera a poner un ladrillo, a tarrajear una parecita, a ponerle masilla, a agarrar su brochita? Nada.
O sea, mano de princesa son todas. ¿Qué hacen nomás? Llegan, mamá llegué, comida, comen, después ¿qué más hacen? Friegan, de ahí piden cena, de ahí duermen, de ahí encima, se me ha logrado la ducha, arréglala. O sea, ¿qué hacen? De vez en cuando hay que mover la mano en otras cosas, ¿no? Entonces, los albañiles usan mucho lo que es la plomada para guiarse, ¿no? En línea rectilínea de cómo van a ser sus paredes, porque si no, pues tu casa estaría chueca, ¿no? Entonces se valen de las plomadas, ¿no? Ahora creo que ya tienen otros instrumentos más bacanes, ¿no? Pero la plomada sigue siendo clásico, ¿no? Entonces, ¿qué es una plomada? Es un elemento que cae por gravedad, nadie lo para, ¿cierto? Como que tú ahorita pues tires un lapicero y va a caer, yo tiro esto, va a caer, ¿cierto? Ya, el bebé cuando nace no es así. El bebé no es una plomada. El bebé no nace así. ¿El bebé cómo nace? El bebé está valorando poco a poco cuáles son los mejores diámetros para por ahí meterse. El bebé no cae así. Desde que van a ser así, ¿no? El bebé está así. A ver, no, por acá me choco. No, por acá sí paso. Ah, por aquí. Ah, por acá me choco otra vez. No, por aquí, ya, no, mejor por acá, así. Así está el bebé. Entonces, por eso que el bebé busca los mejores diámetros. Y por eso que siendo que el oblicuo izquierdo mide medio centímetro más, es por ahí que se van la mayoría de bebés. Por eso que 66% de los partos cefálicos son izquierdos y 33% son derechos.